¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro contenido. Se recordarán que ya estamos dentro de la tercera unidad y hoy 23 de septiembre pues trabajaremos con el tema de más sobre mallas eléctricas. Se recordarán que en el último día estábamos hablando sobre lo que eran las leyes de Kirchhoff, cómo las leyes de Kirchhoff nos permitían a nosotros determinar valores de corriente a través de ciertas resistencias cuando la combinación de resistencias pues no nos era útil para determinar esos datos que nosotros requeríamos. Entonces, pues se recordarán que aprendimos mediante las leyes de Kirchhoff que era la suma de las corrientes a través de un nodo es cero y que la suma de las caídas de potencial a través de una espira o de un circuito pues es cero, pues podemos aplicarlas y determinar los valores de corriente y resistencia. Vamos a aprender hoy un método que se conoce como el método de las mallas y las leyes de Kirchhoff, ¿no? Cómo vamos a utilizar siempre las leyes de Kirchhoff, pero desde otra perspectiva, aplicando una nueva teoría. Y esta teoría se conoce como el método de superposición. ¿Cómo funciona el método de superposición? Imagínense lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí un circuito con dos fuentes de voltaje. Un circuito básico, pensemos, pues una por aquí y otra por acá. Y pensemos que tienen ciertas resistencias. Pensemos que tienen una resistencia por aquí. Una por acá. Otra aquí. Otra acá. Y otra por acá. Pensemos que es así nuestro circuito, ¿no? Y vamos a cerrar nuestro circuito. Ahí está. Supongamos un circuito así sencillo, no muy grande, en la que vamos a llamar a esta nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2, nuestra resistencia 3, nuestra resistencia, bueno, vamos a llamar a esta mejor resistencia 3, a esta resistencia 4, a esta resistencia 5, a esta una FEM 1 y a esta una FEM 2. Recordaron que FEM son las siglas de la palabra fuente electromotriz, ¿no? O tal vez sí, las siglas. El método de las leyes de Kirchhoff para poder determinar corrientes, dijimos que lo que hacíamos era suponer una dirección de corriente en cada uno de los elementos y determinar un conjunto de ecuaciones en base a las leyes de Kirchhoff. Caídas de potenciales a través de circuitos y corrientes en nodos pues tienen que ser cero. El método de mallas consiste en lo siguiente. El método de mallas consiste en encontrar las mallas más simples en un circuito. En este caso, este circuito tiene dos mallas, porque son las formas en que podemos completar un circuito sin que haya uno en medio, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, decir que esto es un circuito, y sí que lo va a hacer, pero este circuito no es un circuito simple, porque existe la posibilidad de poder crear otro circuito más simple dentro de él. En este caso, pues uno por acá, ¿verdad? Y no hay otra forma de poder generar otro circuito y otro por acá. No hay una forma más simple de poder crear o de unir estos dos puntos a través de un circuito, ¿sí? No hay manera más simple. Entonces, este circuito está conformado por dos mallas, ¿estamos? Entonces, pues voy a llamar que esto es una malla número 1 y esto es la malla número 2. A través de cada malla va a circular su propia corriente y aquí inicia nuestra suposición. Vamos a pensar, vean, que todo esto de aquí, vamos a hacerlo así, vean. Vamos a pegar esto por aquí. Borraremos esto y esto. Y vamos a suponer que solamente tenemos ese circuito individual, ¿vean? No hay más. Y los circuitos individuales pues, son muy fáciles de analizar con las leyes de Kirchhoff. Porque dado de que simplemente hay un circuito, pues simplemente utilizamos una de las ecuaciones,
que son la sumatoria de las caídas de potencial a través de una espira. En este caso vamos a borrar por aquí y ahí está. Ahí vean, tengo dos circuitos. Ese circuito que tiene dos mallas, pues lo he dividido en dos circuitos simples. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo que hemos estado trabajando. Voy a suponer que la corriente aquí, vean, que está circulando en esta malla, pues circula en esta dirección, ¿ven? En ese circuito simple. Y vamos a llamar a este circuito con corriente I1. Mientras que en este circuito, vean, como la corriente positiva va aquí, pero en el lado positivo va aquí, entonces voy a suponer que la corriente en este lado, pues voy a llamar aquí corriente número 2, en el circuito número 2, circula en esta dirección. Allí está. Es decir, en esta resistencia la corriente va en esta dirección, aquí va en esta dirección, aquí va en esta dirección, ¿sí? Mientras que aquí la corriente iría, vamos a ver, en esta dirección, en esta dirección y en esta dirección. ¿Estamos? Ahora, lo importante aquí es notar que estas dos resistencias realmente no pertenecen a un circuito o a otro, sino que pertenecen a los dos a la vez. ¿Estamos? Eso es bien importante y por lo tanto tenemos que considerarlos como tal. ¿Qué vamos a hacer? Miren, pues vamos a dividir los circuitos, ya lo hicimos, vamos a dibujar las corrientes y vamos a dibujar ahora las caídas de potencial. Vean que entonces aquí más, menos, más, menos, más, menos. Y ojo, porque vean esta información importante. En las resistencias compartidas, los signos van a ser los mismos independientemente de cómo vaya la corriente. Imagínense que en esta corriente vaya así para abajo, no vamos a poner aquí más y menos, no. Porque ya he nombrado aquí los signos más y menos, entonces automáticamente en el otro circuito también quedarán aquí los signos más y menos, automáticamente. Y esto es indiferente, vean, al seleccionar o escoger una corriente, entonces la otra va a tener exactamente los mismos signos que la corriente del circuito vecino. Para las corrientes individuales, pues no importa cómo nosotros lo tengamos, más menos, más y menos. ¿Estamos? Ahí tenemos entonces ya nuestras caídas de potencial. Ahora, vean entonces, por favor, que en ese circuito la corriente, pero en esta resistencia la corriente que pasa es la corriente I1, mientras que en este va a ser la corriente I2. A su vez, en este está circulando la corriente, perdón, aquí puse I2, miren, disculpen ustedes. Es I1, ¿verdad? Porque estoy en circuito I1, ¿sí? No vamos a nombrar todavía las resistencias compartidas. Aquí iría I2. Pero ¿qué va a pasar con estas? Pues que en esta está circulando la corriente I1, pero también está circulando la corriente I2, afortunadamente en la misma dirección. Entonces voy a poner I1 y aquí le voy a poner I2. ¿Estamos? Entonces vean que ya tenemos nuestros circuitos armados y voy a resolver aquí o voy a plantear un sistema de ecuaciones para cada circuito utilizando la caída de potencial en circuitos. Si hacemos aquí nuestra sumatoria de caídas de potencial a través de este circuito respecto a cualquier punto, pues pensemos en este punto. Ganamos diferencia de potencial de la FEM1. Perdemos. Pasé de más a menos. Me voy a mover en esta dirección. Disculpen ustedes, me estoy moviendo en dirección contraria a la corriente, ¿no? Me voy a mover en esta dirección, entonces pierdo menos voltaje, que sería corriente 1 por resistencia 4. En esta, recordemos o tenemos que recordar que es compartida. Por lo tanto, hay una pérdida de potencial porque voy de más a menos. Entonces sería menos el valor de la resistencia 3 multiplicado por la corriente 1 más la corriente 2, porque estas están en la dirección contraria. Si estuvieran en direcciones opuestas, pues entonces es la resta, ¿no? Vamos a ver. Seguimos en el circuito. Y aquí hay una caída de potencial también, menos la corriente I1 por la resistencia 1. Y finalmente más la FEM1 y eso es igual a 0. Y allí ya tenemos entonces una ecuación de dos incógnitas. La corriente 1 y la corriente 2. Mientras que para el otro circuito, si hacemos la misma idea, la suma de diferencias de potencial, y lo voy a hacer desde este punto, paso de más a menos, entonces aquí menos el valor de la resistencia 3 multiplicado por la corriente, que sería I1 más I2. Sigo aquí más menos, entonces menos la corriente 2 por la corriente I2. Paso aquí menos más, entonces más la FEM2.
paso a través de esta que sería más a menos, entonces es menos la resistencia 5 por la corriente I2 y esto es igual a 0. Y quiero que noten que este sistema de ecuaciones es simplemente un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Una ecuación por cada malla. Vean que aquí en este ejemplo que resolvimos la última clase, teníamos o podíamos notar que teníamos tres mallas. Por lo tanto, si hubiera utilizado esta nueva estrategia, hubiera obtenido pues simplemente tres ecuaciones y tres incógnitas. Y no obtener aquí 6 ecuaciones con 6 incógnitas, o 5 con 5 incógnitas, ¿verdad? Entonces, el método de las mallas es un método que nos permite a nosotros simplificarnos el trabajo, interceptando o superponiendo corrientes en resistencias comunes a circuitos simples. En eso consiste el método de mallas. Vean que aquí pues no vamos a resolver porque no le asignamos valores específicos a las resistencias, pero les voy a mostrar cómo aplicarlo directamente a uno de los ejemplos que tenemos para el día de hoy. Entonces, pues vamos por este ejemplo. Ahí estamos. Nuestro ejemplo número 1 dice así. Vean que es exactamente el mismo problema que resolvimos en nuestra sesión anterior. Es el mismo problema, es exactamente el mismo problema. Solamente que vamos a resolverlo utilizando el método de las mallas para comparar pues, cuál de los dos es un método pues, más adecuado. A ver, dice, si la resistencia es 1 kiloohmio, R es igual a 1 kiloohmio y FEM es 250 voltios en esta figura de por acá, determine la dirección y la magnitud de la corriente en el alambre horizontal entre A y E. Lo mismo de antes. Voy a ir a copiar la figurita que teníamos de esta última clase. Vean, se viene sin nada, ¿verdad? Solamente la figura pura. Y vamos a utilizar el método de las mallas. Por lo tanto, el método de las mallas, ¿cómo inicia? Miren pues, no vamos a ponernos a separar los circuitos, sino simplemente lo vamos a hacer aquí sobrepuesto. Voy a llamar a este circuito el circuito de corriente I1. Voy a llamar a este circuito el circuito de corriente I2. Y voy a llamar a este circuito el circuito con corriente I3. Y vamos a suponer una dirección de la corriente. Por fines prácticos, vean, yo les aconsejo lo siguiente. Ustedes deciden si toman mi consejo o no. Yo les aconsejo que por fines prácticos escojamos una dirección común para todas las corrientes y ya el mismo problema después me va a decir si es así o no es así. ¿Estamos? Entonces, miren pues, yo voy a escoger, como esta va de más a menos, voy a suponer que la corriente en esta dirección va a circular así. Y voy a suponer entonces en todas que la corriente sería así. Y alguien me puede decir, no, eso es incorrecto, porque mire que aquí está el más y el menos, entonces la corriente va a ser contraria. Sí, la propia matemática me lo va a corregir después, no es importante. Esto es para que sea más cómodo nuestro análisis. Ustedes deciden si lo desean hacer así o no, ¿verdad? Por favor. Yo solo les estoy mostrando pues, lo que creo que es más cómodo, desde mi perspectiva. Muy bien, ya tenemos entonces la dirección que va a circular en la que cada corriente individual va a circular. Entonces, vean, como estoy diciendo que va en esta dirección, entonces pues voy a suponer que la corriente aquí va aquí, que sería la corriente I1. En esta iría la corriente en esta dirección, que sería la corriente I2. Nada más. Vean, para este circuito I2, como estoy suponiendo que la corriente va en esta dirección, entonces la corriente aquí iría en esta dirección, mientras que en esta iría en dirección contraria. ¿Verdad? Aquí iría I2 y aquí iría I2. Mientras que para ese circuito entonces aquí iría la corriente I3 y aquí iría la corriente I3. Y nada más. Ahí está. No me interesan cómo son los nudos ni nada más. Voy a colocar los signos. Entonces vamos a ver. I1 entonces aquí sería más menos. Para I, ¿por qué puse aquí 2? Vean, disculpen ustedes otra vez, me he equivocado. I1, ahí estamos. Para I1, porque es la que estoy analizando, la dirección de los signos, entonces sería más menos. Para I2, bueno, esta ya tiene signos, entonces se queda tal y como está. Tal y como está. Vamos para esta, vean, entonces aquí me quedaría más menos. Vamos para este, más menos. Y vamos para este, pues que ya está más menos. Y recuérdense, los signos se quedan como la primera vez que los definimos. Y generalmente yo les aconsejo que empecemos en orden. Primero asignemos signos en base a la corriente I1. Luego asignemos signos en base a la corriente I2. Si ya se han asignado signos en base a la corriente I1, pues esos no se tocan. No cometan el error de volver a colocar signo, porque eso les va a ocasionar inconvenientes al momento de intentar encontrar las corrientes.
Y allí, vean, con esto ya tenemos listo nuestro análisis para poder determinar el valor de las corrientes. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a iniciar haciendo una sumatoria de caídas de potencial a través del punto A. Y estas deben ser 0. Voy a seguir la dirección de la corriente para el circuito 1. Entonces aquí me quedaría, ven, gano voltaje de la FEM. Y como la FEM es de 250, entonces aquí me quedaría 250. Paso más a menos, entonces pierdo, entonces menos. Como R es 1000 kilómetros, entonces me quedaría 1000 por la corriente I1. Sigo, llego al punto C. Recuérdense que voy en circuitos simples. Paso de más a menos y aquí tengo dos corrientes, miren. Entonces me quedaría, de más a menos sería menos el valor de la corriente I1 menos el valor de la corriente I2. O, bueno, si lo quieren ver así, bueno, pero si no, veámoslo de otra manera. Miren, vamos a analizar esta parte que es importante que lo hagamos. Aquí estoy pasando de más a menos en esta corriente con la I1. Entonces me quedaría menos, ¿verdad? Menos. I1 por 4 veces la resistencia, que sería por 4000. Pero en base a esta corriente, pues estoy regresando, ¿no? Entonces, de pasar de más a menos, entonces lo que significa que estoy ganando potencial. Entonces, más, porque estoy en la dirección contraria a la corriente. Entonces sería I2 por 4000. ¿Verdad? Como estos tienen un factor común que es 4000, y voy a dejar el signo menos afuera, me lleva entonces a escribir la expresión ahora menos I1 menos I2. Menos por menos es más, ¿verdad? Multiplicado por la resistencia, que es 4000. Entonces noten, por favor, que la corriente neta aquí va a ser la diferencia entre las dos, dándole prioridad a I1. ¿Estamos? A I1. Porque así lo escogí yo. Entonces, en este caso, ustedes pueden haber escogido que I2 menos I1. También se puede. Pero no lo olviden, si lo tomamos de una manera, no se puede cambiar. Entonces, I1 menos I2. Así me va a dar la corriente total o la corriente neta en esta resistencia. Y eso me hace llegar inmediatamente al punto A y ya tengo mi primera ecuación entonces. Vamos ahora con la sumatoria de las diferencias de potencial para el circuito 2 y vamos a hacerlo alrededor del punto A también. Y esas tienen que ser igual a 0. Vamos a seguir la dirección de la corriente propuesta, ¿ven? Vean que paso aquí de menos a más. Entonces estoy ganando, ¿no? Entonces más las corrientes. Por favor, tomen en cuenta y mejor si la anotan. La corriente aquí, ¿cómo la calculamos? Pues aquí la calculamos como I1 menos I2. ¿Y cómo lo vamos a calcular para el circuito 2? Exactamente igual, no cambia. Entonces I1 menos I2 multiplicado por el valor de la resistencia, que sería 4000. Llego por acá. Sigo, paso de más a menos. Bueno, entonces menos. Y aquí viene otra vez, hay una resistencia compartida. ¿Cómo vamos a escoger la corriente? Pues la voy a escoger como I2 menos I3. Multiplicado por la resistencia, que es 3R, o sea, 3000. Y de allí no hay nada hasta A y ya terminé entonces para esa malla. Hacemos ahora la sumatoria de diferencias de potencial a través del circuito 3 y lo voy a hacer alrededor del punto C. Y esto igual a 0. Entonces en este punto, ven, voy a seguir la dirección de la corriente. Paso de más a menos, entonces menos el valor de la corriente I3 multiplicado por la resistencia, que es 2R, y como R vale 1000, entonces aquí me quedaría 2000. 2003. Ahí llegué a este. Paso aquí de más a menos, vean, de más a menos, estoy perdiendo entonces. Menos 12 FEM, como FEM es 250, entonces aquí me queda menos 500 voltios. Sigo, paso a E y aquí voy de menos a más. Como voy de menos a más, estoy ganando potencial. ¿Y cómo llamamos a esta corriente? Pues le llamamos I2 menos I3. Entonces se queda igual I2 menos I3 multiplicado por la resistencia, que es de 3000. Igual a 0 y ya llegué al punto C nuevamente. Y aquí tengo mi sistema de ecuaciones que me va a permitir determinar el valor de las corrientes. En este caso, entonces, pues miramos cuánto va a ser el valor de las corrientes. Recuérdense que si una corriente me sale negativa, significa que la dirección que yo asumí es incorrecta. Es decir, si me sale que la I2 es incorrecta, entonces significa que la dirección adecuada es al contrario, ¿sí? Entonces vamos a reorganizar nuestro sistema de ecuaciones y lo vamos a simplificar para poder utilizar una calculadora.
menos I1 por 4000, me queda menos 4001, entonces aquí me queda menos 5000 y 1. Tenemos la corriente I2, menos por menos es más, entonces me queda más 4000 y 2. Y eso es igual a 250, menos 250. Usamos la siguiente ecuación, vean que solamente tenemos I1 por 4000, pues entonces me queda 4000 y 1. Tenemos menos I2 por 4000, menos 4000 y 2. Y menos I por 3000 sería menos 3000, por lo tanto me queda menos 7000 y 2. Y por último, menos por menos es más, entonces me queda más 3000 y 3 igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cantidad independiente, ¿no? Vamos con la siguiente. Este menos 500 pues de una vez se va para el otro lado. Entonces aquí me queda 500. Y 1, no tenemos ya ningún I1, aquí tenemos I2, I2 por 3000. Sería 3000, ven que este parece, no sé, 3000 I2. Y veamos ahora I3, menos 2000, menos 3000 me da menos 5000 y 3. Y ahí tenemos entonces pues nuestro sistema de ecuaciones que yo voy a utilizar en una calculadora para poderlo resolver. Me voy al modo, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y vamos a ingresar los valores, menos 5000, 4000, 0 y menos 250. 4000 menos 7000. Vean que si no tienen una calculadora o no desean utilizar una calculadora, pues podemos utilizar cualquier estrategia que ustedes conozcan, el método de eliminación, o pueden utilizar un método matricial como pues las determinantes o Gauss-Jordan o alguna estrategia que ustedes prefieran utilizar. Dado que tenemos la calculadora y no es un curso en el que yo tenga que evaluar que ustedes sepan resolver sistemas de ecuaciones, pues lo podemos resolver mediante una calculadora. Entonces, si todo está bien, espero, me queda que la corriente I1 es de 1 centésimo, 0.01, o sea, 10 miliamperios. Menos 1 veinteavo, miren, aquí me sale negativo, I2 es menos 50 miliamperios. Y vamos con la I3, que sería de menos 13, que sería menos 130, menos 130 miliamperios. Ojo porque el problema aquí lo único que me pide es que determine la corriente que está entre A y E. Y para mi caso vean que la corriente que yo he escogido que está circulando aquí sería la corriente que va en esta dirección, que sería la corriente I2. Pero como I2 me ha salido negativo, significa que el valor verdadero de la corriente es en esta dirección, ¿verdad? Con un valor de 50 miliamperios. Y vean que en el ejemplo anterior, de la clase anterior, me salió que precisamente esa corriente va de E hacia E y es de 50 miliamperios. Vean. Idéntico al problema, solamente que en el problema anterior pues teníamos un sistema de 6 ecuaciones con 5 incógnitas y que pues una calculadora básica no nos puede resolver. Entonces, esta estrategia me ha permitido a mí determinar cuál es el valor de la corriente específicamente en este punto. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera conocer la corriente que está circulando en la resistencia 4R? Por ejemplo, ¿no? Es como un agregado. En 4R, ¿qué corriente circula? Pues vean que sería I1 menos I2, ¿no? Así lo llamamos. I1 menos I2. Entonces yo voy a poner aquí que la corriente en 4R sería I1 menos I2. Pero I1 es 10 miliamperios e I2 es menos 50 miliamperios. Por lo tanto, menos por menos es más y 10 más a 50 me da 60 miliamperios. Por lo tanto, la corriente que está circulando en esta resistencia de 4R es de 60 miliamperios. Veamos si cumple con lo que nosotros ya sacamos. Vean, aquí ya vamos a la corriente I3. E I3 es específicamente 60 miliamperios. O sea que la estrategia que hemos utilizado ahorita, como la estrategia que utilizamos antes, ambas son válidas. Sin embargo, utilizar las dos leyes de Newton, de Kirchhoff, para poder encontrar las corrientes, pues me genera un sistema de ecuaciones muy grande. Mientras que esta estrategia me permite a mí simplificarme
las corrientes. Entonces, en el tramo, vamos a poner aquí en A hacia E, circula una corriente de 50 miliamperios. Y así hemos terminado entonces nuestro primer ejemplo. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo dice así, inciso A. Calcule la corriente por cada fuente de FEM, o sea, la corriente que cada FEM está proporcionando. Calcule la diferencia de potencial entre B y A. Imagínense eso, ¿no? Suponga que R1 es 1.20 ohmios, R2 es 2.30 ohmios, la FEM1 es de 2 voltios y la FEM2 es de 3.8 voltios y la FEM3, son 3 FEM, es de 5 voltios. Bueno, pues vamos entonces a copiar nuestra superfigura. Vamos a ver. Y la pegaremos por acá. Vamos a hacer así grande para poder trabajar los datos. Y le voy a quitar los datos de R1 y vamos a colocarle los valores que ya el problema proporciona de una vez. Vamos a quitar esto y esto. Vamos a quitarle esta flecha en la dirección de los que ellos proponen para la corriente. Vamos a quitar eso también. Y esto para acá. Y esto para acá. Y este valor. Ahí está. Y vamos a colocarle de una vez los valores que tiene. Entonces dice el problema que R1 es 1.20 voltios. Entonces, perdón, 1.20 ohmios. Entonces esto es 1.20 ohmios y 1.20 ohmios. R2 es de 2.30 ohmios. Entonces este es de 2.3 ohmios, 1.20 ohmios, 1.20 ohmios, R1. Y las fuentes, la FEM1 es de 2 voltios, entonces este es de 2 voltios. La FEM2 es de 3.8 voltios, 3.8 voltios. Y la FEM es de 5 voltios. Ahí estamos. Ya tenemos dos bonitos aquí. ¿Cómo empezamos el método? Vamos a hacerlo por el método de las mallas, porque va a ser más rápido. Entonces voy a suponer que aquí tenemos la corriente I1 y aquí tenemos la corriente I2. ¿Qué dirección vamos a suponer? Pues como aquí tenemos, ya aquí supusimos I1 y aquí está el lado positivo de la batería, y aquí está el negativo, pues voy a suponer que la corriente va en esta dirección. Lo mismo aquí. Por comodidad y por simplicidad hacemos esto, miren. Entonces, perdón, eso significa que la corriente en esta resistencia va en esta dirección, que sería I1. En esta resistencia sería I1 también. Y en esta sería hacia la izquierda. I1. Coloquemos los signos. Aquí habría mayor potencial. Luego, para atravesarla, perdemos. Aquí habría mayor potencial y aquí habría menos. Mira, aquí tenemos uno más, menos. Aquí tendríamos más y aquí menos. Y ya está listo nuestro circuito número 1. Pasemos al circuito número 2. Como la corriente está circulando en esta dirección, o eso es lo que supuse, vamos a colocar aquí entonces que aquí va nuestra corriente I2. Aquí tenemos más menos, aquí tenemos más menos. Aquí iría la corriente también I2. Aquí tendríamos más menos. Ya aquí no hay nada. Aquí ya tenemos los signos, aquí tenemos los signos. Ahora voy a agregar que aquí iría lo que llamamos nosotros la corriente I2. Y ya, ahí tenemos entonces listo nuestro circuito para poder aplicar las leyes de Kirchhoff. Vamos a agregar aquí unos puntos para poder hacer los puntos de análisis. Bueno, tal vez no. Voy a hacer la sumatoria de la diferencia de potencial para el circuito número de corriente I1. Sumatorias de diferencia de potencial y voy a partir del punto A. Y estas deben ser 0. A partir de A, ¿qué tenemos? Pues pasamos primero con esta, miren, de más a menos, entonces voy menos el valor de la corriente por la resistencia para obtener el voltaje, ¿no? La resistencia es 2.3 ohmios multiplicado por la corriente. Bueno, entonces le vamos a dar prioridad a la primera que colocamos, I1 menos I2.
porque son en direcciones contrarias. I1 menos I2. Paso de más a menos, ¿vean? Entonces voy perdiendo también menos 3.8 voltios. Sigo otra pérdida de más a menos, entonces menos 1.20 por I1. Sigo, aquí sí gano, vean, de paso de menos a más, entonces ha aumentado el potencial, más 2 voltios. Y paso por último esta de más a menos, entonces vuelvo a perder 1.2 por I1. Y allí tenemos nuestra primera ecuación. Vamos para el circuito número 2 y voy a hacer nuevamente una sumatoria de diferencias de potencial a través del punto, ahora lo voy a hacer del punto A también, igual a 0. Entonces me voy siguiendo la dirección de la corriente. Paso de más a menos, entonces aquí sería menos 1.2 ohmios multiplicado por la corriente I2. Nada más, ¿no? Sigo, paso de más a menos, entonces perdemos 5 voltios. Paso de más a menos, entonces volvemos a perder menos 1.2 multiplicado por I2. Sigo, aquí vean que paso de menos a más, entonces aquí estoy ganando más 3.8 voltios. Y aquí paso de menos a más, entonces también estoy ganando más el valor de la resistencia, que es 2.3 multiplicado por la corriente. Y recuérdense, como ya nombré a esta I1 menos I2, pues sigo manteniendo aquí I1 menos I2. No le voy a cambiar de I2 a menos I1. Eso va a afectar el resultado y hará que no nos salga las respuestas correctas. Ahí tenemos entonces las ecuaciones que vamos a simplificar. Vamos a reorganizar, a ver, que tenemos menos 2.3 I1, menos 1.2, menos 1.2. A ver, menos 2.3, menos 1.2 me da menos 3.5, menos 4.7, si no estoy equivocado. Menos 4.7 y 1. Mira, como todo buen ingeniero, pues voy a asegurarme que el resultado sea correcto. Solo voy a presionar aquí unos números para que ustedes puedan ver el cálculo que hago. Menos 2.3, menos 1.2, menos 1.2. Y me queda entonces menos 4.7. Correcto, ¿no? Que sería este, más este, más este. I2 simplemente hay uno, ¿no? Menos I2 por menos 2.3 sería más 2.3 I2. Y voltajes o términos independientes sí que hay. Menos 3.8 más 2 sería menos 1.8 y se va al otro lado positivo. Entonces me queda 1.8. Ahí tengo mi ecuación. Bien sencillo. Vamos con la siguiente ecuación. Vamos a ver si hay alguna I1. Este es I2, este es I2. Aquí hay una I1, ¿ven? 2.3 y 1. Entonces 2.3 y 1. Voy a simplificar los I2. Menos 1.2. Menos 1.2, menos 2.3. Casi que es igual que antes, ¿no? Menos 1.2, menos 1.2, menos 2.3. Entonces me queda aquí menos 4.7 y 2. Y esto es igual a los términos independientes. Vean que vamos a quitarle aquí el voltio. Y me queda menos 5 más 3.8. Y menos 5 más 3.8 sería menos 1.2. Ahí va al otro lado. 1.2. Y aquí tenemos entonces nuestro sistema de ecuaciones. Bien pequeñito, bien simple de resolver. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Si mi calculadora reacciona, creo que no quiere funcionar. Efectivamente. Ahí está. Creo que ya reaccionó. Sí. Vamos a ver, vamos al modo. Voy a resolver un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Y vamos a poner aquí menos 4.7, 2.3, 1.8. 2.3, menos 4.7 y 1.2. Lo que me da como resultado, vean, estos valores de corriente. La corriente I1 tiene un valor de 667.86 miliamperios. Recordemos que cada vez que la corriente sea menos que 1 ya tenemos que agregarle el miliamperios para que sea un manejo más simple. La otra me quedó negativa también, de 582.14 miliamperios. Ahí tenemos entonces las dos corrientes, pero creo que eso no es lo que el problema pide. ¿Qué es lo que pide el problema? Quiere que calcule la corriente en cada fuente de FEM. Entonces miremos. En la fuente FEM1, pues sí que está circulando la corriente I1, pero dice el problema que está circulando en dirección contraria. Entonces yo voy a colocar aquí que la fuente en la FEM1 circula una corriente 1 de 667.86
miliamperios y le voy a agregar aquí una flechita para indicarle la dirección en la que está circulando. O sea que la corriente, vean, está circulando en esta dirección. O sea, esta FEM no está proporcionando paso de corriente a favor, ¿no? Es decir, no está dando la corriente. Sí que tiene una función allí. Si la quitamos, no nos saldría lo mismo. Pero la corriente a través de ella, pues está circulando en dirección contraria. La corriente que circula aquí sería la misma de I1 menos I2, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar que en la FEM2 está circulando la corriente I1 menos I2. Para este caso sería I1, que serían menos 667.86 menos el negativo de 582.14 que hace que se sumen y me queda una corriente de menos 85.72. Entonces aquí sería una corriente de 85.72 también hacia abajo. Miliamperios, también hacia abajo. ¿Cómo sé que es negativa? Porque como esta está predominando, ¿no? O supuse que esta predomina y me salió negativo, entonces el resultado es hacia arriba. Estamos la resta de esta menos esta. Me salió negativo, significa que esta predomina entonces, ¿no? Y por lo tanto la corriente va hacia arriba. Sí, hacia arriba, perdón. Hacia arriba, hacia arriba. Ahí estamos. Y vamos por último con la corriente, la corriente en la FEM3. Esta creo que está bastante sencilla porque es la corriente I2, pero como I2 me salió negativo, entonces yo sé automáticamente que aquí sería de I2 de 582.14 miliamperios y aquí tenemos una corriente hacia arriba. Esta flecha indica la corriente correcta en base al diagrama que tenemos, ¿verdad? Entonces la corriente aquí no está circulando hacia abajo, sino está circulando hacia arriba. Aquí, en la que esta resta menos esta me salió negativa, significa entonces que la corriente va hacia arriba. Y aquí la corriente pues va hacia abajo. ¿Estamos? Ahí tenemos entonces nuestras corrientes a través de cada una de las fuentes de FEM. El problema también me pide que calcule la diferencia potencial entre los puntos B y A. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para hacer esto, miren pues, pónganme atención. Vamos a ubicar la fuente de potencial más grande. Para este caso, pues sería la de 5 voltios, ¿no? Y voy a suponer que en sus placas tenemos potenciales, uno de 5 voltios y uno de 0 voltios. ¿Estamos? O si ustedes quieren 10 y 5 o algo, pero pues es más simple que subamos 5 y 0. Así la diferencia potencial 5 menos 0 pues me da 5. Entonces, la corriente, la pérdida de potencial a través de esta, ¿vean? La vamos a calcular en base a los 5 voltios que hay, porque en todo ese tramo tenemos nosotros 5 voltios, como un ejemplo que ya resolvimos. 5 voltios. Es decir, aquí tenemos, nosotros vamos a volver a copiar nuestra figura mejor. Y la vamos a pegar por aquí, pero más pequeña. Va a ser más simple porque así podemos dar también nuestras respuestas. Vamos a volver a ocultar esos valores de resistencia. Creo que es una manera más adecuada de poder dejar nuestras respuestas. Ahí estamos. Entonces, vean que la corriente I2 aquí es hacia arriba de 582.14 miliamperios. 582.14 miliamperios. En esta de aquí dijimos que está circulando una corriente hacia arriba también de 85.72 miliamperios. Y en esta circula hacia abajo la corriente y es de 667.86 miliamperios. Sí. Ven entonces que los 585 circulan aquí y los 85 circulan aquí. A este nudo entonces se juntan esas dos y por lo tanto suman los 667. Pero ya ahora vamos a ver. 582.14 más 85.72 me dan exactamente los 667.86. Sí, estamos bien entonces. Entonces vean que en esta está circulando esta corriente también de 85.72. 85.72 miliamperios. Y en esta está circulando la corriente de 582.14
.14 miliamperios. Como esta tiene 5 voltios, entonces ya dije aquí hay 5 voltios y aquí hay 0 voltios. Entonces partiremos de esta. Miren, aquí hay 5 voltios, aquí hay 5 voltios. ¿Con cuánto voltaje saldríamos? Pues saldría con menos voltaje. ¿Y cuánto sería el voltaje que perdemos allí? Pues serían los 5 menos el valor de corriente por resistencia. 582.14, vamos a ponerle así mejor entre paréntesis, 582.14 por 10 a la menos 3, multiplicado por el valor de esa resistencia. Y el valor de esa resistencia es de 1.20 ohmios. 1.20 ohmios. 1.2 ohmios. Lo que me da un valor entonces de voltaje, vean que aquí he salido entonces ya con un potencial menor y ahora es de 4.3 voltios. Por lo tanto, todo lo que esté conectado a este punto tiene 4.3 voltios y el punto A entonces tenemos 4.3 voltios. Sé entonces que este punto tiene 4.3 voltios. Por lo tanto, si yo quiero llegar, vean, hasta el punto B, lo voy a hacer siguiendo esa trayectoria, ¿ven? Si aquí hay menos potencial, aquí hay más potencial. Entonces 4.3 más, ¿vean? Más el valor de la corriente, que es 85.72 por 10 a la menos 3 multiplicado por la resistencia, que aquí era de, vamos a ver, 2.3 ohmios. Entonces, aquí tenemos 2.3 ohmios. Entonces, 2.3. Por lo tanto, el potencial en este punto, ven, ahora es de 4.5 voltios. Y a su vez, como esta fuente es de 3.8 voltios, esto me dio 3.8 voltios. Por lo tanto, nosotros perdemos aquí 3.8 voltios y llegamos al punto B con una diferencia de potencial de aproximadamente 0.69, 0.7 voltios. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 4.3 voltios menos 0.7. 4.3 menos 0.7, lo que me da un valor de 3.6 voltios. Entonces la diferencia entre esos puntos es de 3.6 voltios. Y así hemos determinado entonces la diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos. Muy bien. En estos minutos que me quedan quiero mostrarles una aplicación que desde mi punto de vista es muy buena. No me patrocinan ni nada. Quiero aclarar eso. No me han patrocinado, ni siquiera me dieron la membresía. Yo pagué mi membresía para poder tener acceso a las funciones completas de la aplicación. La aplicación se llama EveryCircuit. Es esta aplicación que tenemos aquí. La voy a cerrar para que la veamos desde el principio. Vamos a ver si esto me deja. Estamos. Vean. La aplicación se llama EveryCircuit por MuseMaze. No estoy patrocinado ni nada. Esto es un simulador de circuitos muy bueno, me parece bastante bueno. Y vamos a crear aquí un trabajo en el que vamos a comprobar nuestras respuestas de los circuitos que hemos creado. Para eso pinchamos en la tecla de por acá arriba, donde tenemos el más. Y me ha creado un nuevo circuito, ¿ven? Un nuevo circuito, un nuevo espacio de trabajo. Para poder dibujar un circuito, pues nosotros en la parte superior podemos ver que tenemos toda una gama de elementos que podemos utilizar para poder trabajar dispositivos como resistencias, capacitores, inductores, tierra, voltímetros, amperímetros, ohmiómetros y cosas demás, ¿sí? Vamos primeramente entonces a insertar las tres fuentes de voltaje que representan el circuito que nosotros tenemos por aquí. ¿Sí? Vamos a dibujar ese circuito, este de por acá, con los valores que me proporciona. Entonces vamos a crear una fuente de voltaje, vean, y la colocamos pues por aquí. Voy a crear otra fuente de voltaje simplemente pinchando en la selección de más y menos. Vean, en este botón de por acá arriba, selecciono y creo otra fuente. Vamos a dejarla por aquí, así más o menos distribuido. Luego también tenemos resistencias, entonces pues las resistencias se insertan pinchando este botón de por acá. Ya tenemos pues la resistencia. Voy a colocar una por aquí. Voy a colocar otra por acá. Otra por aquí.
No, creo que vamos a colocarla aquí mejor. Y la otra por acá. Creo que son 4 resistencias. 1, 2, 3, 4, son 5. Bueno, tenemos una por acá más entonces. Y por acá. Muy bien. Sin embargo, desde cuenta que los dispositivos están de forma vertical. Entonces simplemente para darles vuelta, seleccionamos el dispositivo, asegurándonos que esté en color amarillo y pinchamos esa tecla que indica rotación. Entonces pinchamos y ya ha rotado. Y vamos a rotar todas las que tienen que estar de forma horizontal. Allí está. Entonces vamos a colocar este por aquí. Vamos a colocar esta fuente de voltaje por aquí y esta resistencia por acá. Y este, miren, este es bien importante. Este es una conexión a tierra que no las he mencionado. Pero una conexión a tierra me indica cuál es el punto de voltaje cero. Es bien útil. Para poder unir el circuito, para poder cerrar el circuito, lo único que vamos a hacer es tocar los extremos. Toco el punto, vean, el extremo, el nodo, y selecciono el otro nodo con el que lo quiero unir. En este caso, pues por acá. Y voy a unir todos los nodos. Ahí estamos. Uno de estos dos y uno de estos, miren, simplemente tocando alguna línea ahí. Ya tenemos el circuito. Sin embargo, el circuito se parece en figura, pero no en valores. Entonces vamos a ver qué valores tiene. Estas resistencias, vean, todas estas son de 1.20 ohmios. Entonces, vean, para asignarle el valor, simplemente me voy a seleccionar la herramienta que tenemos por aquí abajo, esta llave, y me despliega en esta esquina superior derecha una pestaña donde yo puedo seleccionar qué valor le quiero asignar. Simplemente con desplazarla hacia abajo puedo seleccionar el valor que quiero. En este caso voy a buscar donde me aparece 1.2 voltios. Ohmios, perdón. 1.2 ohmios. Esta será también de 1.2 ohmios, entonces simplemente roto esto hasta llegar al valor de 1.2 ohmios. Esta es de 1.2 ohmios. Y esta también es de 1.2 ohmios. Vamos a aumentar un poquito. Ahí estamos. Y esta es de 2.3 ohmios. Entonces, pues también le damos, giramos esta perilla hasta, no, me pasé, hasta 2.3 ohmios. Ahí estamos. Los voltajes no los recuerdo. Vamos a ver, son de 2, 3, 8 y 5. Entonces esta es de 2 voltios, pinchamos y ya está seleccionada aquí, vean la perilla ahora. 2, 3, 8 y 5. Y vamos a conectar la tierra al punto en donde yo supuse que había 0 voltios. Y vean que por aquí abajo en mi circuito yo supuse que 0 voltios se encontraban en esta posición. Por lo tanto, entonces pues voy a colocar aquí la línea de tierra a ese punto. Entonces toco el nodo y lo uno aquí. Y ahí tenemos el circuito. Ese circuito se supone que es idéntico al que nosotros tenemos y tiene que dar exactamente los mismos resultados a los que nosotros ya analizamos. Entonces por aquí abajo encontramos un triángulo de color amarillo que tiene una letra T, en la que lo voy a pinchar para poder ver cómo está corriendo la corriente a través, o está circulando la corriente a través del circuito. Y vean que me da la opción de poder ver más o menos cómo la corriente se está moviendo. Cuando la corriente se mueve muy rápido es que tiene mucho voltaje, y cuando la corriente se mueve muy poco es que tiene muy poco voltaje. Vean entonces que esto de color azul son los 0 voltios. Podemos ver ahí cómo la corriente pasa. Vean que a través de esta FEM dice que están corriendo 582 miliamperios, tal como el resultado que nosotros nos dio, 582.14 miliamperios. ¿Sí? Y vean por favor que en este punto nosotros tenemos 4.3 voltios. 4.3 voltios en este nodo, que corresponde a los 4.3 voltios que nosotros tenemos aquí. En toda esta parte son los 4.3 voltios, coincidente con este de acá. Vean que a través de esta resistencia tenemos 85.7 miliamperios, que coincide con lo que nosotros sacamos aquí. Por último, quiero que vean que aquí tenemos 699 milivoltios, o sea 0.7 o 0.699 voltios, que coincide afortunadamente con el voltaje que nosotros tenemos aquí. Entonces aquí en color verde me está mostrando la corriente que circula a través de cada conductor, a la vez a través de cada dispositivo como resistencia y fuente de voltaje, y lo de color azul me dice cuál es el voltaje en cada tramo.
Entonces, pues espero que les sea útil esta aplicación. Me parece a mí muy buena. Yo voy a tratar de dejárselas en el Moodle para que puedan tener acceso a ella. Y nos va a ser muy útil para una práctica de laboratorio que vamos a realizar. Entonces, mejor tener la lista. Cualquier duda, pues me pueden escribir al Telegram para que yo les pueda indicar pues cómo se usa la aplicación si en el caso pues no hay algún dato que a ustedes no les quedó claro. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy y nos miraremos en nuestra siguiente sesión. Espero que hayan aprendido cosas nuevas. Nos vemos pronto entonces. Cuídense mucho, que estén bien. Audio Jungle.